el dólar se disparó. ¿Cuál es la influencia de estos datos en lo que está por venir y lo que nos puede pasar en nuestra economía cotidiana? El otro tema también es el de los impuestos. Vamos a estar en estudios, está para hablar de economía el doctor Ricardo López Murphy y Santiago Sáenz Valiente, especialista en impuestos, para ver cuál es el impacto de la reforma judicial que tanto nos preocupa, porque yo ya les dije que en mi opinión ahora hubo una declaración de una funcionaria de las Naciones Unidas donde pide que por favor se revea esta situación porque es preocupante. Así que en realidad, la otra vez lo dije y lo vuelvo a repetir, yo no estoy de acuerdo. Acá hemos entrevistado constitucionalistas, adhiero a ellos en la opinión en que se podrán ver limitados seriamente muchos de los derechos constitucionales. Esta semana se termina de definir, hay una catarata de amparos, vamos a ver cuál es la actitud que toma la Corte Suprema de Justicia en caso de que haya un fallo al respecto en breve o no. Estos temas los vamos a tratar en cuanto al impacto en las inversiones y en la economía también con los dos invitados, porque como ustedes saben, y si no se van a enterar acá, por ejemplo la posibilidad de, cuando fue lo Corralito, gracias a la justicia, a las cautelares, al amparo, y es para entenderlo sencillito, uno podía tener la posibilidad de recuperar los fondos. Al estar limitados los derechos con estas leyes, al no haberlo, diríamos, quedar cercenados, en caso de que ocurriera una invasión de la propiedad privada o de lo que fuere de nuestro dinero, habría que ver cómo termina la historia. Así que todos estos temas los vamos a tratar. Aquí estamos con el doctor Ricardo López Murphy. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, ¿cómo anda? Después de la pausa, entonces, hablamos todo esto. Ya volvemos, no se vaya. Aquí estamos entonces en Dame el Poder para hablar de economía. ¿Qué tal, doctor? Bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Bien. Entonces, los temas que más nos preocupan es, primero, que se disparó el dólar. En realidad, no todo el mundo está interesado en cuál es el tema del dólar, pero sí los que saben de economía saben que hay una, y por eso en el gobierno estaban tan preocupados, el dólar blue, una estrecha relación entre esta cotización y la economía en general. Sí. ¿Cuál es? Bueno, en el fondo, la cotización del dólar marginal es como si yo le dijera el termómetro, o sea, es como fiebre si usted tuviera fiebre 40 grados le está indicando que hay algún problema grande. El problema no es la fiebre es el síntoma. En el caso del dólar marginal es idéntico. El alto precio que ha alcanzado está revelando problemas serios, y yo diría que esos problemas serios se van a hacer tanto más graves si la estrategia es ignorarlos, que ha sido hasta ahora la estrategia del gobierno, o sea, no prestar atención a ese problema de manera explícita. ¿Por qué tenemos ese problema? Bueno, yo diría que básicamente por tres órdenes de cuestiones. Uno es que las cosechas no han sido como se esperaba, los precios futuros caen mucho de las cosechas, la producción física ha sido menor de la esperada. Ese es el gran subsidiador de la economía. Los que acá pagan la cuenta son los productores. Entonces, si los productores, porque les cayó el precio o se cayó la cantidad por mal clima, el resto de la sociedad que parasita a los productores sufre. Y eso es lo que estamos teniendo. Ni le digo los productores, pero eso es otra historia. El segundo factor que está jugando, creo yo, muy significativamente, es que esa distorsión ha generado una casi una imposibilidad de invertir en la Argentina. Ahí tiene, la inversión más grande que iba a haber en Argentina era la de Vale del Río 12. Esa inversión era como 10.000 millones de dólares. Esa inversión se suspendió. ¿Por qué se suspende? Porque es muy difícil para el inversor extranjero vender a 5 lo que vale 10. No lo va a hacer. Nadie va a vender a la mitad de precio los dólares. Y eso está generando una parálisis de inversión. Entonces usted tiene problemas objetivos hoy, problemas que le genera la brecha, el cepo cambiario, distorsiones enormes en el turismo, en la venta de autos de alta gama. O sea, ¿qué es lo que funciona hoy en la Argentina? Vender autos de alta gama al consumo más suntuario o financiar viajes al exterior. Y nada de eso le genera a la economía argentina respuesta. ¿Quiénes están pagando esa cuenta? Los productores agropecuarios, las economías regionales, la industria exportadora, la construcción, el turismo receptivo. Esos sectores están terriblemente castigados por la política que se está siguiendo. En tercer lugar,
usted no tiene alternativa de ahorro en pesos. O sea, si usted quiere ahorrar en pesos, está perdido. O sea, la inflación es 25% y a usted le pagan en plazo fijo 14%. Si la tasa del plazo fijo fuera 25, el dólar marginal caería. Eso es porque lo que ocurre es que la gente huye de los plazos fijos debido al castigo que tienen en términos de inflación. Esas tres razones me parece a mí que explican bien el problema que tenemos. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cuáles serían las consecuencias finales de esta situación en la que vas al súper, siguen aumentando los precios más allá del congelamiento? Le digo, en la cotidianidad lo que uno ve, la gente joven no consigue trabajo, ya lo dije el otro día, pero esta es la realidad. Yo no sé qué es lo que le cuentan a los que tienen que estar manejando la economía, pero esto es lo que uno escucha. La gente tiene miedo de perder trabajo, la gente no le alcanza la plata, se le evaporan los billetes como papeles de Monopoly, como dicen los chicos del juego, o sea, se le evapora. Los que pueden y saben van a comprar dólares, los que no saben qué comprar, porque tampoco es que quieren seguir, más autos no se pueden comprar. O sea, ¿cómo termina esta historia? Bueno, usted lo dijo bien, va a haber alta inflación, va a haber parálisis de crecimiento, va a haber muchos problemas de empleo, va a haber una agonía, un proceso largo, creo yo, pues yo no lo veo al gobierno cambiando de política. Entonces, yo creo que hasta la elección seguro van a persistir en esto, y esa persistencia va a hacer que la situación sea más difícil. Ahora, yo leí una encuesta que me llamó la atención, que dice que la situación económica, el 46% de la gente dice que está regular, su economía particular, el 42% buena y el 11% mala. No voy a decir de dónde lo saqué, pero es una encuesta seria. Me llama la atención porque uno ve, si dice, si en la clase media escuchás todo esto y que vas al súper, la plata no le alcanza, o sea, no entiendo muy bien. No, bueno, hay gente que siente que está recibiendo subsidios y transferencias que a lo mejor cree que en otras circunstancias no las recibe. Y es verdad eso, o sea, los subsidios han sido enormes, hay sectores que están siendo muy favorecidos, y esos sectores obviamente se expresan como usted lo recoge en la encuesta. Creo igual que la fracción que ve la situación favorable va a caer sustancialmente de acá a la elección. ¿Los que reciben un dinero en planes asistenciales? En general, yo digo, en general la gente que se siente, por ejemplo, yo tengo un conocido que tiene una agencia de viaje. Está eufórico, la sonrisa le va de acá a acá. Sí. O sea, él se da cuenta que eso es anormal, pero dice, nunca en mi vida he vendido tanto como ahora. Sí. Vendo, viaje a Europa, viaje a Asia, viaje a Estados Unidos, viaje a todos lados. Él está feliz, está como viviendo. Sí. Me dice, nunca yo vi algo igual, que siga un poco más. Sí. Me dice, unos meses más, que me hago la América. Y bueno, es verdad, ese sector está favorecido. Yo tengo otros amigos que tienen concesionarios de autos de alta gama que están enloquecidos. Me dice, vos no te imaginas el tiempo de espera que hay que pasar para esto. Nunca vivimos una época igual. Ahora, nada de eso es sano a largo plazo. No es sano que todo el mundo se vaya de viaje porque hay subsidios muy grandes para los viajes. No es muy sano que se vendan autos de alta gama como nunca se vendieron en la Argentina porque los subsidiamos. Los Audi de alta gama, los Mercedes, los autos más caros que hay en el mundo, acá en la Argentina, son baratos. Porque ¿Y esto por qué? O sea, ¿qué viste? Por lo que estoy deduciendo, si tuviera que sintetizarlo, estos son distorsiones que está viendo. Exactamente. Al revés, vea un sector muy castigado, la construcción. La construcción, la venta de propiedades, eso ha caído 42, 45%. Y todavía le dicen que bueno, que está bien que hayan caído. Sí, esa gente está desesperada. Yo conozco mucha gente, por ejemplo, tengo gente en inmobiliaria que las lagrimones. Sí, ahí ha habido un desempleo masivo. Por eso, hay un desempleo masivo, hay una situación muy, muy dramática, porque eso además pega en la construcción, eso hace mucho daño. O sea, hay sectores que están favorecidos. Usted me preguntó, ¿quién está favorecido? Bueno, hay gente que está, yo le conté 2 casos de conocidos míos, que están en una euforia. Entonces se está viendo como una transferencia de recursos, de sectores productivos a sectores improductivos. Brutal. O sea, yo digo, puede ser que esto sea parecido como en algún momento protestaba Cataluña porque decía que bancaba toda España, o San Pablo que decía que bancaba Río. Bueno, hay algo de eso, hay algo de eso que ya no es fácilmente sostenible, por eso está el cepo. Porque los problemas de esto venían de lejos. Lo que pasa es que ya no se puede hacer fácilmente y por eso pusieron el cepo. Y el cepo lo que hace es agravar la distorsión. Gran parte de la gente trabaja en el Estado, 1/5.
y aumentó enormemente el empleo público en los últimos años. Así es. Y que el empleo que crece es el sector público. Así es. ¿Hacia dónde vamos? Por ejemplo, si usted está dentro de la cámpora, debe estar muy contenta. ¿Y cómo termina esta historia? O sea, ¿cómo se resuelve esto? O si no se resuelve, ¿qué pasa? Digamos, ese incremento descomunal del gasto público ha obligado a aumentar los impuestos de manera descomunal. O sea, la Argentina ha tenido un aumento de impuestos como nunca se vio en su historia. Acá está el experto en presión. El gasto debe estar cerca del 50% del PBI. O sea, hemos pasado de gasto de 60.000 millones de dólares a alrededor de 250.000 millones de dólares. Los que pagan los impuestos están exhaustos. O sea, por eso se ha producido en el sector productivo, en las propiedades, un colapso. O sea, si usted quiere vender una propiedad hoy, de verdad, no digo que usted pida un precio, usted calcule que del 2011 ahora le cayó 40%. Si usted quiere venderla, ahora, usted puede decir, yo esa caída no la acepto, no lo vendo. Bueno, entonces no la vende. Pero si usted tiene que vender, las caídas de precios son brutales. ¿Por qué? Por la sobrecarga impositiva y una sobrecarga que no es de una vez, no es que se pasó el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional. Esa es el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional han subido los gastos de manera estructural. O sea, eso que no tenemos, nos tenemos por muchos años por delante. Y entonces, si no hay créditos externos, alta carga, presión tenemos fiscal, problemas con todo el mundo. Y emisión. Sí. O sea, esas son las patas con las que se solventa la emisión esta situación. es una forma de impuesto. O sea, cuando el gobierno emite, ¿cuánto va a emitir este año? Mi cálculo que va a emitir alrededor de 125.000 millones de pesos. O sea, alrededor, en el orden de 25.000 millones de dólares. Eso emite papel pintado, eso es como un impuesto más. El impuesto más grande que pagamos es el impuesto de inflación. De esas tres maneras serían las posibilidades de financiamiento y se están usando dos nomás. Ellos se financian con brutales impuestos sobre el sector productivo, con impuesto inflacionario y no invirtiendo ni en ferrocarriles, ni en petróleo, ni en energía, por eso nos quedamos sin energía. ¿No hay créditos externos o van a ir a buscar ahora? Yo había escuchado que empezaban a ir a buscar ahora. ¿Pero de dónde los van a sacar? ¿De dónde lo van a sacar? ¿Quién le prestaría a esta gente? ¿Y cómo termina esta historia si no toman las medidas que habría que tomar? Bueno, los problemas que tenemos se van a ir agudizando. O sea, usted va a tener un problema cambiario cada vez más serio. Más alto cada vez más. Va a tener un problema energético. Una brecha creciente. Tampoco, la brecha ha crecido mucho. La brecha ha crecido mucho. Yo no creo que, si a mí me dijeran, ¿usted cree una escalada adicional? No, a mí me parece que ahora se va a ajustar con inflación. O sea, va a subir lo mismo que sube el oficial, que subirá 20, 25%. Entonces, ¿va a haber más inflación? Va a haber, yo diría que sí. Yo esperaría una inflación hacia fin de año más elevada que la que tuvimos a fin de año pasado. ¿Y qué más? Y va a tener un problema de empleo serio, va a tener dificultades muy graves en el sector productivo y dificultades muy graves en el sector energético. ¿Dificultades? Sí, crecientes. O sea, usted no invierte en la producción de gas. ¿Qué le ocurre? Se le van cayendo las reservas. Cada vez tiene que importar más. Para importar más gas, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sacar de algún lado. Entonces empieza a poner prohibiciones para sacar dinero, para comprar. Usted, es decir, es un problema que se va multiplicando. Yo se lo voy a dar un ejemplo para que toda la teleaudiencia lo entienda. Es como si usted pone una bola de billar y ponemos un mantel. Usted aprieta la bola de billar y le aparece la bola acá. Usted arregla en un lugar y le aparece la bola ahí. Para arreglar esto hay que hacer un cambio integral. Sintetizando, ¿cómo sería el cambio? Bueno, yo diría que tenemos que ir a una nueva organización económica como la que tiene Chile, como la que tiene Perú, como la que tiene Uruguay, como la que tiene México. O sea, una organización distinta. Le voy a dar un ejemplo que para mí ha sido muy impactante. La señora Presidenta el otro día hablaba y decía, mira, en el mundo el costo de la energía se multiplicó por 5 y aquí bajó 2/3. En cualquier lugar del mundo, si a usted los precios le subieron 5 veces y usted lo bajó 2/3, la gente diría, bueno, ahí hay un problemón. A ellos les parecía un mérito. O sea, que nos ocurra todo al revés de lo que le ocurre al resto del mundo. A mí ese desacople me parece que es quizás la muestra más bizarra de lo que nos estamos equivocando. Nosotros subsidiamos brutalmente el gas. Para que usted se dé una idea, lo estamos vendiendo a 1% de lo que nos cuesta. O sea, le damos un subsidio del 99% al gas, al consumo.
Eso le está generando un problema muy grande. Ahora, si usted lo entiende que tiene un problema, si usted no lo ve el problema, no lo puede arreglar, Elizabeth. Ok, o sea que usted lo que sugiere es un nuevo rediseño de la economía. Está bien. Eso va, ¿por qué? Porque yo le podría decir cosas que atenuarían. Por ejemplo, yo creo que si ellos corrigen las tasas de interés a un nivel más compatible con la inflación, probablemente eso baje la presión sobre el marginal. Si ellos abren un mercado financiero y un mercado comercial, probablemente eso baje la presión. Ellos pueden hacer varias cosas que atenúan la presión, pero que atenúan no quiere decir que corrijan. Okay. Porque el problema estructural se ha vuelto, después de muchos años de hacer esta locura, muy grave. Bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo haber estado acá. Sé que se tiene que ir a Estados Unidos a dar clase. Así que nos volvemos a encontrar. Gracias a usted. Después de la pausa, los temas que acabamos de hablar con el doctor Ricardo López Murphy, los impuestos, que ustedes ya saben y que pagan. Aquí estamos entonces con el doctor Santiago Sáenz Valiente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Bien? Bien, bueno, acabamos de hablar de la presión fiscal, porque en realidad, además de que todos tienen que pagar los impuestos, por supuesto, es cierto que la gente se queja porque los impuestos son altísimos. Para unos pocos, como siempre la misma historia, y el resto no paga. ¿Sigue igual? A ver, la presión fiscal es muy elevada en la gran mayoría de los sectores. Diría que históricamente hay datos muy objetivos, porcentuales, como que antes del Producto Bruto Interno, de todo lo que se producía en el país, la presión era equivalente al 17%, y ahora estamos en el 32% en los últimos 5 años. Se nota también a través de la recaudación. La recaudación subió más de 10 veces en los últimos 8 años. Los impuestos, estamos hablando de impuestos nacionales, pero los impuestos provinciales, justamente por la falta de funcionamiento adecuado del régimen de coparticipación federal, que tendría que haber una distribución del 47% de todos los impuestos nacionales a las provincias, como eso funciona mal, y además hay impuestos como son los derechos de exportación, las llamadas retenciones, que por la propia Constitución Nacional no son impuestos coparticipables. Bueno, es una cadena. Todas las jurisdicciones se quedan sin fondos escasos, tienen responsabilidades de cumplir determinados servicios. Entonces, ¿qué hacen? Aplican impuestos propios, nuevos, aumentan impuestos existentes, y todo esto, ¿quién lo sufre? El contribuyente. El contribuyente registrado, por supuesto. Yo creo que acá hay problemas de base. Creo que el tema de la evasión es un tema que lo que hay que hacer no es atacar la evasión, sino saber los motivos y atacar los motivos, porque ese es uno de los grandes problemas que pasa en la Argentina, ¿no? Atacamos el efecto y no la causa. Realmente, ¿cuáles son las causas de la evasión? Muchas. ¿Hay evasión en todo el mundo? Sí, en todo el mundo hay. Acá no me animaría a decir el porcentaje, porque creo que si supiéramos exactamente el porcentaje, sabríamos dónde está y habría que claramente ir a atacarlo. Pero lo que sí está claro, que hay una curva, Elizabeth, muy famosa, muy conocida, de un señor que se llama Laffer. Y la curva hacia así, viene subiendo a recaudación, y en un punto determinado, donde la presión es excesiva, la recaudación cae. Y esto es lo que está sucediendo también. Y no se puede centralizar la carga fiscal sobre impuestos que son distorsivos. ¿Qué son cuáles? ¿Qué son cuáles? Los derechos de exportación son uno de ellos. Claramente, es un impuesto a los ingresos, los productores solventan todos sus costos y el Estado se lleva el 35% del precio internacional del grano. Es clarísimo. El impuesto al débito y crédito bancario. Se vendió originalmente, Cavallo nos lo vendió como que era pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Hoy el pago a cuenta es ínfimo y es un impuesto a la circulación de fondos que no necesariamente implica riqueza. Muchos fondos que van cambiando de mano, que por ahí el porcentaje de rentabilidad es muy bajo. Es cierto que hay una alícuota reducida para determinadas actividades, pero también es cierto que un caso concreto como el campo, por ejemplo, el 1,2% de todo el movimiento de fondos, más los derechos de exportación,
más los incrementos del impuesto inmobiliario, todos los impuestos que no contemplan en forma de alguna manera precisa la capacidad contributiva, es decir, que afecten, el impuesto tiene que afectar una verdadera riqueza económica y financiera. Yo puedo estar muy bien económicamente y puedo estar mal financieramente, y eso lo tengo que contemplar de alguna manera en el momento en el cual me va a corresponder pagar el impuesto. Y por el otro lado, este tema de la inflación, ¿no? Hoy hablaste con López Murphy de la inflación. Claramente, además de que el impuesto inflacionario en sí mismo es uno de los peores impuestos, la imposibilidad de determinar cuál es el resultado, la rentabilidad o el quebranto que pueda tener un contribuyente tiene que ser corregido por la inflación. Y eso se llama el famoso ajuste por inflación, y este ajuste por inflación está suspendido en la República Argentina desde el año 1992. Hay gente desde que el gana un 1 de abril. Que es bajo, que apenas alcanza para vivir y paga impuestos a las ganancias. Ahí estamos hablando de otro tema, sí. Yo estaba hablando de la corrección de la determinación del resultado, pero ahí claramente es el tema del famoso mínimo no imponible, que ahí también hay mucha tela para cortar, porque se habla del mínimo no imponible, se habla poco de la tabla para determinar el impuesto, y se habla poco también de la inequidad que hay entre el que está en relación de dependencia y el que está en forma independiente. Eso no se modificó, no se actualizó. Por eso absolutamente, la tabla hace 15 años que no se corrige. Entonces, esos serían los casos así que acabas de nombrar y todos estos que son impuestos como distorsivos. Digamos. Los distorsivos, esencialmente, el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto provincial, es claramente distorsivo porque es un impuesto a los ingresos independientemente de la rentabilidad que pueda tener el sujeto, ¿no? ¿Vos pensás que para solventar todo esto habría que hacer una reforma tributaria? Yo creo que el país pide a los gritos una reforma tributaria. Creo que es indispensable reordenar la estructura tributaria del país. Hoy no hay un sistema tributario como debiera, hoy hay diversos impuestos que incluso se superponen muchas operaciones, hay una falta de seguridad jurídica en muchos casos que preocupan mucho. ¿En qué medida impacta esta reforma judicial en el tema de los impuestos? Que yo contaba al principio del programa, el susto de gente que dice, uy, ahora no voy a poder meter un amparo, una cautelar, si yo creo que si un banco me hace esto. Eso tiene un alto contenido jurídico, pero desde mi punto de vista, claramente, si esto redunda en la imposibilidad de presentar un amparo, se cercenan los derechos del contribuyente en forma absoluta y total. Realmente creo que es importantísimo la cuestión impositiva, la recaudación, pero tiene que estar estructurado sobre la base de impuestos que contemplen la capacidad de contribuir, que paguen a aquellos que efectivamente ganan y que la ganancia sea medida correctamente, no sea una ganancia nominal, no sea una ganancia ficticia, y que ese impuesto tiene que ir afectado o aplicado a todos los servicios públicos indispensables generales y no crear impuestos por cada necesidad. Porque muchas veces pasa que se crean impuestos ante una necesidad, vamos a aplicar un impuesto nuevo. Que efectivamente los impuestos nos vuelvan con salud, seguridad, justicia y educación, que son las 4 funciones integrales. Absolutamente. Para eso se paga impuestos. A la población en general. Ahora, esto que salió de que se iba a apretar un poco al monotributo que estaba excedido, que seguía aportando como monotributo y que lo iban a pasar a la categoría de responsable inscrito. Hay muchísima gente que paga impuestos responsable inscrito, que paga como si te dijera un auto por año, que paga muchísima plata. Y hay muchos monotributistas que aparentemente no ganan nada. Esto también pasó, que fue una medida de emergencia y al revés, se compran un auto por año. Y vos decís, qué cosa rara, ¿no? ¿Cómo no era que era monotributistas? ¿Qué pasó? La norma está, la propia normativa de la ley de monotributo establece determinados límites en función de si es servicio, si es comercio, y depende de las escalas, pero hay límites. Más de 200.000 pesos de prestación de ingresos por prestación de servicio, ese sujeto tendría que estar fuera del monotributo y en el régimen general. Lo que sucede es que muchas veces no se recategorizan como corresponde y eso se detecta a través de las manifestaciones de riqueza, por ejemplo, comprando un auto de alta gama o sin poder justificarlo por una donación, sin poder justificarlo por ingresos exentos. Tiene tanta carga también, para terminar, los responsables inscriptos, por los que también todo esto que está pasando. Y seguro, la recaudación es completa, ¿no? Se me terminó el programa, pero como siempre muy profesor universitario, como sos también, ¿no? En la Facultad de Buenos Aires. Gracias por haber estado acá. 25 años en la Facultad de Buenos Aires, pero ya me fui. ¿Ahora dónde estás? Sigo en la UCA, en la Austral y otras. Gracias, Santiago. Otro programa te volvemos a llamar. Y a ustedes también, gracias por haber estado ahí. Chao, pásenla bien. Swept away, I'm stolen.